El texto base del sermón de hoy lo encontramos en Romanos. Romanos, el capítulo 12. Y vamos a leer únicamente los dos primeros versículos. Nos dice la Escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los teólogos coinciden con que el capítulo 12 de Romanos es la sección práctica del libro. Si nos fijamos con detalle, el primer versículo comienza con una locución conjuntiva, así que une una acción previa con algo consecutivo. Por lo tanto, para entender lo que Pablo nos quiere transmitir, debemos comprender todo lo que ha sido expuesto en los 11 primeros capítulos de Romanos. En estos capítulos, el énfasis no está en lo que nosotros debemos hacer, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros. Un modelo similar lo encontramos en Efesios. Los 3 primeros capítulos enfatizan lo que Dios ha hecho por gracia, y los últimos 3 son aplicaciones prácticas. Esto es importante, ya que lo que Dios ha hecho por gracia siempre es la base de la conducta y el comportamiento cristiano. En los 11 primeros capítulos, entonces, Pablo nos ha estado exhortando a los creyentes a través de mostrarnos la justicia de Dios en sus juicios, la necesidad de salvación, el poder de la fe que nos brinda paz para con Dios y nos libra de la carga del pecado a través de Cristo, quien pagó por nosotros. También nos habla del amor de Dios al escogernos sin distinción. De todas estas cosas nos ha estado hablando Pablo. Es entonces, después de haber visto la grandeza, la misericordia que Dios ha tenido por su pueblo, cuando el apóstol nos presenta nuestros deberes como cristianos. Y algunos podrían esperar que Pablo introdujera estos deberes de forma sutil, o que fueran unos deberes sencillos, que no nos afectasen mucho al curso de nuestra vida, es decir, que nos presentase un evangelio simple. Pero no. Pablo nos dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y un comentarista al respecto de esta afirmación dice: la palabra presentar es la misma que se encuentra en Romanos 6:13. Y una comparación de ambos versículos indica que tu cuerpo es equivalente a ti mismo. Cuando das a Dios tu cuerpo, estás dándole todo lo que eres y todo lo que tienes. Este sacrificio, por tanto, no afecta solo a una parte de nuestra vida, sino a todas y cada una de las partes que componen nuestra persona. Por lo tanto, esto va a tener implicaciones directas en nuestro día a día. Mateo 16, 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Cristo no trató de ocultarnos este aspecto de la vida del cristiano, sino que más bien nos advirtió para que estuviéramos preparados. Es en esto en lo que se desarrolla nuestro sermón, y para ello vamos a ver 3 puntos, que estarán centrados sobre todo en el versículo 2. El primero: no os conforméis. El segundo: transformaos. Y el tercero: comprobad. Así que nuestro primer punto: no os conforméis. El segundo versículo de nuestro texto comienza con: no os conforméis a este siglo. Pero otras traducciones, como la Reina Valera del 95, traducen esta frase como: no os conforméis a este mundo. Pero, ¿a qué se refiere el apóstol cuando dice el mundo? Para ser breve, utilizaré la descripción que emplea Martin Lloyd-Jones. Dice así: todo pensamiento que no incluye a Dios y no está gobernado por su revelación, eso es el mundo.
La misma idea se trata en 1 de Juan 2,15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero podríamos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué debemos de huir, de conformarnos a este mundo? Pues porque la palabra conformarnos hace referencia a ser amoldados, a ser presionados contra un molde y adaptar la misma forma que el mundo. Eso quiere decir la misma forma de pensar, la misma forma de vivir, la misma forma de actuar. Implica tener los mismos propósitos y la misma finalidad en vida que aquellos que odian a Dios. Y te pregunto, ¿realmente quieres tener el mismo sentido de la vida que aquellos que odian a Dios? Os voy a dejar una reflexión del sentido de la vida expuesta por el científico ateo Stephen Jay Gould. Dice, leo literalmente: estamos aquí porque un exitoso grupo de peces tenía una peculiar anatomía de aletas que podían transformarse en patas para ser criaturas terrestres, porque la Tierra nunca se congeló del todo durante una era glacial, porque una pequeña y tenue especie, surgida en África, hace 250 000 de años, ha conseguido hasta ahora sobrevivir por las buenas y por las malas. Puede que anheles una respuesta más elevada, pero no existe ninguna. Exactamente de esta vanidad nos quiere librar Dios. Nos quiere librar dándole un sentido a nuestra vida, y es por eso que nos llama a no conformarnos a este mundo, sino a que seamos nosotros los que afectemos al mundo. Los cristianos, gracias a Dios, sabemos que estamos aquí para su gloria. Dice Henry Van Til, si la fortaleza, comparando a los cristianos con los griegos, dice, si la fortaleza de la concepción griega yace en su unidad y en su aplicación consistente, ¿cuánto más debe el cristianismo, con su ideal más alto, producir una cosmovisión unificada y una cultura definitivamente comprometida con el servicio a su Rey Celestial? Ahora bien, debería ser claramente evidente que la tarea de la cultura cristiana es buscar la gloria de Dios en patrones de vida que estén en armonía con su voluntad revelada. Y quiero detenerme y resaltar un aspecto en todo este asunto de la cultura, que puede parecer evidente, pero que muchas veces pasamos por alto. Y es la falta de temor a Cristo en todo lo que se hace. Ya que cuando se elimina este temor, todo va en detrimento. Esto es algo que sabemos y que puede sonar obvio. Pero voy a ser un poco más concreto, poniendo un ejemplo de cómo afecta esto en nuestros días. Hoy en día vivimos en una cultura que clama a los cuatro vientos que el mundo es machista. Además, sostiene que la vieja idea de que la mujer se someta al marido es casi una violación de los derechos humanos. Esta afirmación viene precedida con un motivo de peso, y es que durante el siglo pasado, según fue creciendo la incredulidad de Dios, crecieron exponencialmente las acciones pecaminosas. Antes, en la era de la Reforma, una mujer se sometía voluntariamente a su marido y tenía seguridad. Tenía la seguridad de que él haría todo lo posible por cuidar de ella. ¿Por qué? Porque tenía a alguien por encima. Ese alguien era Cristo, que le ordenaba cuidar como cabeza del hogar y proveer. El hombre creyente era consciente de que si no cumplía con sus deberes, sería gravemente condenado por su Dios. ¿Pero qué pasó cuando se eliminó el factor determinante? Es decir, Cristo. Apareció una generación de hombres que se creían con derecho sobre sus mujeres y las trataban poco mejor que a una sirvienta. Esto fue debido a que ya no tenían una figura por encima. ¿Quién les iba a condenar si se excedían en lo privado? Sin un Dios que gobierne, el mal está asegurado. El gran error de nuestra generación es que no ha identificado el problema real, que no son los hombres. Es la falta de temor a Cristo. Y esto lo podemos ver reflejado hoy mismo. Los hombres estamos siendo anulados como figuras de autoridad. ¿Y cómo está la sociedad? Exactamente igual que el siglo pasado, pero ahora siendo vapuleados los hombres. Esto, en gran parte, ha sido culpa de la Iglesia, porque no hemos seguido el mandato de no conformarnos a este siglo.
porque hemos permitido que ideologías se implanten por encima de la Escritura. Nos hemos quedado callados, pensando que nada de esto nos iba a afectar. En lugar de haber defendido la Escritura con uñas y dientes, nos hemos quedado a un lado, sin hacer ruido, leyendo nuestra Biblia. Y eso ha resultado en que hoy estamos siendo hollados por los hombres. Por eso vemos que hoy hay pastoras. Vemos que la palabra de Dios está siendo blasfemada cada domingo. Nuestro Dios ya no es un tema principal en las conversaciones. La música que nos rodea, en lugar de exaltarle a Él y a su creación, le pone por los suelos. La blasfemia no se ha enfrentado con el valor que se requiere, y por eso hoy hablar de Dios es similar a contar un chiste. Las advertencias de Pablo y de nuestro Señor fueron precisamente para evitar lo que hoy tenemos. Esto ha pasado porque hemos imitado las formas del mundo en nuestra vida diaria y en consecuencia se ha visto reflejado en la Iglesia. Los padres ya no son tan severos con sus hijos porque, como dice la sociedad, son solo niños. Gracias a ello tenemos las iglesias llenas de niños corriendo mientras se predica. Los jóvenes han perdido toda educación. No hay diferencia entre el trato que se le da a una mujer y a un hombre. Además, solamente buscan el protagonismo y ser la estrella del lugar, en lugar de quedarse al lado de los adultos escuchando y aprendiendo de ellos. Los adultos se han acostumbrado a que ir a la iglesia es como ir al teatro. Van, se entretienen y cuando terminan se van sin despedirse, en lugar de participar activamente e involucrarse en las necesidades del reino. Hendriksen, en su comentario a los Romanos, nos recuerda: la razón principal por la que Pablo advierte en contra de dejar que uno sea moldeado según el criterio de este tiempo malo es que el interés principal del hombre nunca debe ser vivir solo para sí mismo. Él debería hacer todo para la gloria de Dios. Y mi intención con esto no es traer desánimo, sino el sentimiento de responsabilidad en todos y cada uno de nosotros. Nos es necesario oír estas cosas para entender por qué el apóstol nos llama a transformarnos. Lo cual nos lleva a nuestro segundo punto: transformaos. La palabra original utilizada para transformaos en el griego es la palabra metamorfo, de la cual se deriva nuestra palabra metamorfosis. Esto hace referencia, esta palabra, al cambio que sufre una oruga al ser convertida en una mariposa. Es decir, el énfasis que quiere mostrarnos el apóstol es que el cambio es visible y notable. Es un cambio total. Eso es lo que la palabra hace. Tenemos un ejemplo claro de esto en los tiempos de la Reforma. Nos dice un comentarista: los historiadores de la Reforma protestante coinciden en que este movimiento no solo consiguió transformar la Iglesia, sino que fue más allá del cambio religioso para implantar una nueva forma de vivir, de pensar y de proyectar la fe. Sabemos que la Reforma logró sentar las bases de una nueva civilización y de una nueva forma de vivir al traer de vuelta la enseñanza bíblica de que se debe rendir la gloria a Dios en todas las áreas de la vida. Y esto afectó a las artes, a las ciencias, a las letras. Nada quedó fuera de su ámbito de actuación. La evidencia la tenemos en que los países de influencia protestante pronto lideraron el mundo y dieron una calidad de vida excelente a sus ciudadanos. La Reforma transformó el mundo, pero no lo hizo por medio del buenismo, no lo hizo por medio del moralismo, sino que lo hizo por medio de transformar sus vidas para Cristo. La educación universal, el modelo científico y la libre conciencia fueron algunos de los grandiosos ejemplos que nos dejaron. Nuestros antepasados no se conformaron. Fueron grandes ejemplos que nos dejaron nuestros antepasados al conformarse a la imagen de Cristo y vivir para Él. El asunto es que los reformadores sabían contra qué enemigo luchaban. Lo tenían muy claro. La pregunta es, ¿lo sabemos nosotros? ¿Sabemos contra qué enemigo luchamos?
Pues luchamos contra nada menos que el príncipe de este mundo y su ejército. Dicho así, da pavor. Y no debemos olvidar que por encima de todos los poderes de este mundo está Él manejando los hilos para hacer todo el mal posible y más. Pero cuando dejamos de centrarnos en el poder del mal y miramos a Cristo, entendemos lo que es el verdadero poder. Y entendemos que nuestro enemigo no es nada al lado de nuestro Redentor. Recuerdo una de las historias del famoso libro de cartas del diablo a su sobrino de Lewis, en la que el diablo le decía a uno de sus súbditos: nosotros, los habitantes del abismo, no creamos los deseos en la mente de los humanos, sino que los avivamos, los manipulamos y los dirigimos hacia caminos oscuros y destructivos. Es decir, son criaturas y no pueden hacer nada que no les sea permitido, ni siquiera tentarnos. Por eso no nos debemos amedrentar, sino más bien fortalecernos en esta verdad, porque de verdad, hermanos, que hoy en día el argumento, hoy más que nunca el argumento del enemigo es ridículo. Miremos a nuestro alrededor. No estamos enfrentados contra grandes filósofos que dedican su vida al estudio, que nutren sus mentes llenándolas de conocimiento cada día. Nuestros enemigos de a pie, del día a día, no son estoicos, inquebrantables. No. Nuestro enemigo, hoy en día, dice elle. Nuestro enemigo se piensa que por beber con pajitas de cartón está salvando el planeta. Eso es lo que tenemos hoy en día. ¿Y de verdad nos vamos a quedar callados contra semejantes argumentos? ¿De verdad? Debemos redirigir los pensamientos del mundo a aquellas cosas que de verdad importan. Los problemas que plantea la sociedad actual son insignificantes en comparación con el verdadero problema que se les avecina, el juicio de Dios. Hagamos ver a las personas qué es lo que verdaderamente les afecta, que no es la nueva ley LGTBI que va a pintar los bancos de colores, sino que lo que de verdad les debería importar sería encontrar un motivo para su vida, saber hacia dónde están yendo, que es el infierno. Esto es lo que les deberíamos hacer ver, y en esto es en lo que deberíamos ser luz. Nos ha sido concedido el privilegio de tener las Escrituras y ver con claridad en un mundo que está completamente cegado. Por eso, cada uno como creyentes, asistidos por el Espíritu, debemos aportar para que el mundo reconozca su injusticia y reoriente su rumbo. Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero para afectar a otros, primeramente debemos estar firmes nosotros. Así que la pregunta es, ¿cómo nos transformamos? Pues bien, dejando al viejo hombre atrás mediante Cristo. ¿Cómo nos transformamos? Dejando al viejo hombre atrás mediante Cristo. John Piper dice: tú vas a convertir todo lo que haces con tu cuerpo en una demostración de que Dios es tu tesoro. Deja que cada acto de tu cuerpo sea una muerte para todo lo que deshonra a Jesucristo. Ese mismo cuerpo que antes entregabas al pecado, ahora debes entregarlo a Dios como un acto de adoración. Nuestro cuerpo es para el Señor y este cuerpo es ahora del Espíritu Santo, dice la Escritura. Tengamos esto en mente. La hermana del pastor Albert Martin narra una historia de cuando eran pequeños y dice: recuerdo que mamá solía decir que si un joven podía levantar pesas, también podía lavar el suelo, por lo que los varones hacían ese trabajo. Luego tomaba un cepillo de dientes
y hacía que lo usaran en las esquinas. No permitía que se nos pasara ni un poquito de polvo, ni una sola partícula, porque en ese caso consideraba que el trabajo no estaba completo. Esto ayudó mucho al pastor Martín. Y hoy quiero traer una pequeña reflexión, y es que esta sencilla historia enseña una gran lección. Y es que esa perfección que la madre exigía para limpiar a fondo toda la habitación es la que debemos tener nosotros con nuestro espíritu. Debemos limpiar cada rincón de nosotros mismos, no simplemente lo que la gente ve de nosotros. Si nos acostumbramos a dejar sucias las esquinas, es decir, aquellos pecados que se cometen en la intimidad, aquellos que solamente nosotros conocemos, no solamente no vamos a poder influir al mundo, como hablábamos antes, sino que además estaremos en un grave peligro de pecar contra Dios. Una de las mejores formas de llevar a cabo esta labor es poniendo a trabajar nuestros dones para el reino de Cristo. Al principio es una gran lucha, puesto que tu cuerpo ama la comodidad, ama la holgazanería, pero cuando uno se esfuerza en agradar a Dios, puede ver que esa transformación se hace eficaz y poco a poco le va moldeando. Además, una de las mayores motivaciones que tendríamos que tener a la hora de poner nuestros dones al servicio es que también nos libra de pecar, porque nuestra mente está ocupada plenamente en servir a Cristo en la tarea que Él nos ha encomendado, ya sea limpiar la iglesia, subir un vídeo a YouTube, incluso preparar un sermón. En ese tiempo que estás con Dios, es imposible estar con nadie más. Es un refugio. Y para aquellos que no tienen una responsabilidad fija en la iglesia o que están lejos y no pueden participar cada domingo en el culto de forma presencial, el Señor también ha dejado responsabilidades. Esta semana el pastor nos mencionaba Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. ¿No te llena el alma cuando estás afligido y un hermano te escribe o te llama para preocuparse por ti, para decirte que estarás en sus oraciones? ¿No te gozas cuando eres prosperado y el resto se alegra contigo, ves felicidad a tu alrededor? Pues haz tú lo mismo. No esperes que lo hagan los demás. Empieza haciéndolo tú. Ya, pero es que nunca han hecho esto conmigo, entonces, pues sé de ejemplo. Empieza. Ponte el primero en la fila y hazlo tú. Sé el primero en preocuparte por el hermano. Sé el primero en orar, el primero en llamar. Fomenta que haya esa unidad en la iglesia. Hagas lo que hagas, no busques una excusa, sino sirve al Señor en la medida de tus posibilidades. Todo esto nos ayudará a transformarnos, pero desde luego que la mejor forma de ser transformados es ser valientes y no conformarnos a los placeres de este mundo. Cuando nos negamos a nosotros mismos, los que están alrededor lo ven, y esto genera inquietud en ellos. Cuando el mundo ve que nuestras motivaciones, nuestras aspiraciones no son las mismas que ellas, que las suyas, que nuestra motivación no están en los famosos, en el deporte, en el dinero, sino que están puestas en cosas más altas, se sorprenden. Cuando decimos no a excedernos en la bebida en una reunión de amigos, cuando nos negamos a ir a lugares que el mundo frecuenta, cuando nos negamos a aceptar que se enseña a niños pequeños que tienen libertad sexual para decidir lo que son, cuando decimos no creo que este mundo exista por casualidad, sino que hay un Dios creador, en todas esas ocasiones damos testimonio de lo que creemos. En todas esas situaciones, aunque muchas veces no nos digan nada, se quedan pensando en qué es lo que nos diferencia. ¿Por qué esta persona es así? ¿Qué le lleva a irse tan pronto a casa cuando el resto estamos disfrutando? ¿Qué le lleva a refrenarse? Es ahí
donde debemos aprovechar para exponer la palabra, para hablar de las buenas nuevas del Evangelio y de cómo sin Cristo solo tenemos miseria. Y hoy lo podemos ver. Hoy tenemos el caldo de cultivo, que se dice, para predicar mejor que nunca, porque es que el mundo está hecho un desastre. Entonces, hoy es el día. Hoy en día, la falsa moralidad lo ha copado todo. Para los estándares modernos está mal visto el matar a sangre fría, el robar a las ancianitas, todo eso, cuidado, no lo hagas porque eres muy malo. Pero ya está, ahí se queda. En cambio, sí que puedes engañar a un cliente diciéndole que el trabajo te ha llevado más horas de las que realmente te ha llevado y así ganar un poco más de dinero. Y eso en el mundo de hoy no se ve como algo malo, sino que se ve como eficacia. O cuando un camarero, por ejemplo, se equivoca y te devuelve más dinero del que debía, todo el mundo en la mesa se calla y se guarda esos 2 euros que les van a salvar de la crisis. Esa no es la moralidad que Dios ha enseñado. Y nuevamente es ahí donde también podemos ser de sal, porque les va a doler volver a dejar el dinero, les va a doler no cobrarle al cliente más. Siendo fieles en lo poco, negándonos a mentir, aunque eso nos cueste dinero, negándonos a hurtar lo que no es nuestro, por insignificante que sea, en esas pequeñas cosas dejamos grandes ejemplos. Deuteronomio 10:12 lo leíamos en la introducción. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda, en todo momento? ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor nos pide que le sirvamos con todo lo que somos, que le sirvamos en todo momento? Pues al final del versículo 2 de Romanos nos lo expresa claramente. Nos dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto. Comprobad. Nuestro Dios ha creado muchos deleites en este mundo. Muchos deleites que traen alegría al hombre. El sonido de las olas del mar, la compañía agradable de un hermano, la buena comida. Todas estas cosas nos hacen disfrutar, nos hacen feliz. Pero aún así nos dice Proverbios, que esto no es lo mejor que podemos llegar a alcanzar. Proverbios 3:13 y 14 nos dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Y más adelante, en Proverbios 9, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Es decir, ni siquiera todo el oro del mundo se compara con el gozo de tener a Cristo. Esto es lo que dejan claras las Escrituras. Que por muchos placeres que haya en el mundo, nada se compara con transformarnos a Cristo. No hay mayor gozo en esta vida que la de conocer a nuestro Dios y servirle. Esto es lo que Salomón nos enseña y lo que Pablo nos insta a comprobar, que cuando la mente es renovada por la palabra de Dios y encontramos nuestro deleite en la persona de Cristo, no solamente vamos a comprender su voluntad, sino que vamos a comprobar que es lo mejor para nosotros. Lo vamos a comprobar, vamos a estar de acuerdo. Hendriksen nuevamente dice, de este modo, la voluntad de Dios se transforma cada vez más en un componente bien establecido o comprobado de la conciencia y vida de los hijos de Dios. Cuando más vivan en consonancia con esa voluntad y la prueben, tanto más aprenderán por medio de su experiencia a conocer dicha voluntad y a regocijarse en dicho conocimiento. Exclamarán, tu voluntad es nuestro deleite. ¿Y cuál es el contenido de esta voluntad preceptiva? En otras palabras, ¿qué es lo que Dios desea que seamos? ¿Qué es lo que Dios desea que hagamos? La respuesta es lo que es bueno y agradable y perfecto. Y eso implica
que lo principal en nuestra vida no es cuán importantes seamos, no es cuánto dinero tengamos, no es cuántos logros profesionales consigamos. Lo que verdaderamente importa es cuán obedientes somos a Dios y sus mandamientos. Mateo 22:37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué gran alegría debería llenarnos al saber que no servimos a un Dios tirano como muchos quieren presentar, sino que servimos a un Dios que cuando nos dejamos transformar por Él, no solo encontramos el sentido de nuestra vida, sino que además nos bendice y nos da un gozo inigualable. Para concluir, el capítulo 12 de Romanos nos lleva a una profunda reflexión sobre nuestra vida como cristianos en este mundo. Pablo nos recuerda que nuestra transformación no es meramente superficial, sino que implica un cambio radical en todas las áreas de nuestra existencia, comenzando por la entrega total de nosotros mismos a Dios como un sacrificio vivo, lo que en muchas circunstancias va a implicar dejar de hacer aquello que amamos por hacer lo que Dios demanda. El llamado a no conformarnos a este mundo nos insta a oponernos a las ideologías y las prácticas que contradicen los principios divinos, haciendo ver al mundo que la falta de temor es el origen de todos los males y enfatizando que nuestro deber es vivir para Cristo y no para nosotros mismos. Esta transformación debe ser evidente y palpable, interna y externamente, como lo fue en la Reforma, cuando la fe no solo transformó la Iglesia, sino la cultura y la sociedad. Así que como sal y luz de este mundo, nuestras acciones y actitudes deben mostrar al mundo la diferencia que Cristo hace en nuestras vidas. Miremos y el ejemplo de Pedro. Eso es una transformación. ¿Cómo pasó de ser un hombre cobarde que negó 3 veces a su Señor a ponerse en pie delante de multitudes a predicar su nombre? Eso es la transformación del Evangelio. Y este llamado no es solo una responsabilidad, sino también una oportunidad para compartir el Evangelio y mostrar a los hombres el amor y la gracia de Dios. Así que con valentía y convicción podremos influir positivamente en nuestro entorno y glorificar a nuestro Padre Celestial. Mi pregunta ahora es: ¿cómo está hoy tu vida espiritual? ¿Te estás conformando con que un día creíste y ya con eso vale? ¿Te estás conformando con que Lutero ya clavó 95 tesis y con eso ya cumplió la lucha de todos? ¿O estás renovando tu mente cada día mediante Cristo? Cada día. Como dice el pastor Sugel, mencionando a su esposa, no podemos vivir de glorias pasadas. Debemos centrarnos en cómo estamos hoy. La transformación de la que Pablo nos habla debe ser hasta la muerte. Cada día un poco más, cada día un poco más, como dice el pastor Wasser. Cada día un poco más, a través de la oración y la meditación. Así que hoy es el día para que cojas tu pecado, lo lleves a Cristo, le des gracias por su sacrificio que supuso darte la vida y cumplas con su voluntad y tu responsabilidad en esta tierra. Acabo con un pasaje de Hebreos 13, del 20 al 21, que nos dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios todopoderoso, Dios santo y Dios misericordioso, cuán agradecidos, Señor, estamos por Cristo, porque con Él, Señor, lo tenemos todo.
Gracias porque nos has dejado en tu palabra escritas todas aquellas cosas que el hombre necesita para dirigirse en esta tierra. Gracias porque sabemos que nuestro fin principal es glorificarte y gozar de ti. Y todo eso lo podemos hacer únicamente a través de la persona de Cristo. Ayúdanos, Señor, a transformarnos en nuestro día a día. Transforma tú nuestros corazones, Señor, para que te sirvamos, para que seamos de luz en este mundo y cumplamos, Señor, con nuestro deber y con tu voluntad. Guíanos para cumplir tus mandamientos y para servirte con gozo y con todo nuestro cuerpo, Señor. Ponemos todas estas cosas en tus manos. Te agradecemos el que hayamos podido escuchar tu palabra y te rogamos que tú la bendigas en nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.